¿Cómo les parece que una mamá se puso de acuerdo con su hijo menor para robarse en la herencia familiar? ¿Ah? ¿Qué opinan ustedes? Pero no era cualquier mamá, era toda una señora creyente, recatada, de buena familia. Y junto a su hijo menor, que tampoco era malo, el hijo era un muchacho de la casa, no era callejero, ¿cierto? De buenas prácticas, un muchacho de muy buena formación, pues se pusieron de acuerdo y armaron un plan maquiavélico para engañar nada más y nada menos que al jefe del clan, para engañar al papá. ¿Cómo la ven ustedes? Hasta en las mejores familias eso pasa. ¿De qué familia cree que le estoy hablando? De las familias, de la familia que Dios llamó para iniciar un pueblo para Dios. Pero sorpréndase, que Dios también termina dándole la bendición a Jacob, el que se adueñó con su mamá de la bendición a través de un plan engañoso. Interesante eso. Nos plantea problemas éticos también este tema. Pero es interesante saber que las familias con las que Dios cambió la sociedad y transformó y inició una nación eran familias normales como la suya y la mía, con muchos problemas, con muchas problemáticas, como las que hay en su casa, como las que hay en la mía. Dios no busca gente perfecta para transformar una sociedad y para bendecir una descendencia. Dios busca gente dispuesta y con fe, pero que tiene un montón de problemáticas. Ahora, una de las razones por las que yo creo en la Biblia, ¿sabe por qué? Yo tengo muchas razones para creer que la Biblia es la palabra de Dios, pero una de ellas es porque la Biblia no mitifica a sus héroes. O sea, la Biblia a los héroes bíblicos no los muestra solo en su grandeza y en sus hazañas y que eran muy buenos. No, la Biblia también los muestra a ellos en sus puntos más bajos, en sus errores, en sus pecados, y no esconde todas sus situaciones difíciles. Cuando ustedes leen la historia de Colombia se van a dar cuenta que solo nos cuentan lo bonito, lo bueno y lo mejor, pero no nos hablan mal de nuestros libertadores. Pero la Biblia no oculta esa realidad y esta familia está aquí de ejemplo para nosotros hoy. Por lo tanto, esta enseñanza se va a llamar el robo de la bendición. El robo de la bendición. Ahora, ¿por qué creen ustedes que Dios trabaja de esta manera con familias? Porque Dios obra de manera, apunte ahí si está tomando datos, Dios obra de manera generacional en la vida de las personas. O sea, Dios obra en los padres, en los hijos y en los nietos. Por eso Dios inició con 3 familias que son conocidas en la Biblia y en la historia como los patriarcas. Entonces, ¿Dios cómo obra? De manera generacional. Dios lo va a bendecir a usted. Luego lo va a bendecir a usted a través de sus hijos. ¿Cuántos tienen hijos? A través de sus hijos Dios lo va a bendecir. Usted no va a alcanzar a llegar hasta allá donde sus hijos iban a llegar por usted y le van a ir a traer el premio. Pero luego también Dios lo va a bendecir a usted a través de sus nietos. ¿Cuántos tienen nietos aquí y están viviendo esa etapa tan bonita y tan hermosa que no se cambian por nadie, mejor dicho? ¡Qué maravilla! Entonces la bendición de Dios viene de manera generacional a través de los padres y la bendición pasa de los padres hacia los hijos. En otras palabras, la tarea que tiene usted como padre es tomar la bendición de Dios y pasársela a sus hijos y asegurarse que ellos se la pasen a sus hijos. Esa es su tarea, ya sea que tenga hijos o no. Si es soltero o casado sin hijos, pues su tarea en este momento es apropiarse de la bendición de Dios y transmitirla a sus hijos. Porque Dios obra de manera generacional. Cuando Dios va a cambiar una sociedad, Dios no llama gobiernos ni instituciones en la sociedad. Dios llama es familias. Dios cambia la comunidad a través de familias.
Los gobiernos son apoyos, las políticas sociales son de apoyo, pero en realidad es en la familia donde se pierden o se salvan los hijos. Los hijos no se pierden en la calle, así sea la calle del cartucho, ahí no se pierden los hijos se pierden es en la familia. Ni tampoco los hijos se salvan en la calle, así sea el mejor lugar de Zarzal. No, los hijos se salvan es en las familias. Allí aprenden a amar a Dios, aprenden los valores y los principios. Por lo tanto, nuestra responsabilidad como hijos de Dios es transmitir la bendición a la siguiente generación. Pero primero apropiarnos de la bendición. Mire que las familias patriarcales, yo no sé si ustedes conocían las familias patriarcales, eran familias que vivían muy diferente a como nosotros vivimos hoy, porque nosotros hoy somos sedentarios. Nosotros vivimos aquí, usted sabe dónde vive, dónde está la dirección de su casa, pero las casas de las familias patriarcales no tenían dirección, porque eran tiendas que armaban como carpas, como cuando viene el circo, carpas que armaban y desarmaban, y vivían de aquí para allá y de allá para acá, porque así era la cultura del imperio mesopotámico antiguo y luego el imperio egipcio. La mayoría de la gente apenas estaba empezando a agrupar en ciudades, pero vivían en tiendas de campaña. Yo creo que los nómadas hoy, lo más parecido a las familias nómadas hoy, son los que viven en esas. ¿Han visto esa gente que coge una van, la transforma y se van a vivir en la van? Viven en ella, le ponen, mejor dicho, cogen una camioneta grande, vea, le ponen refrigeración, calefacción, internet, baño, eso es hasta lujoso. Y hay gente que le gusta vivir así, no quieren vivir en un solo lugar, sino que van recorriendo. Eso es como lo más parecido hoy a ese entonces, solo que hoy ya son beduinos modernos, vea, se modernizan conocen muchos lugares. De hecho hay países donde hay lugares para que lleguen estos carros y se planten allí con servicios, con energía, con todo. Pues ellos vivían de un lado para el otro, vivían volteando, pero el propósito de Dios era que se establecieran en un lugar y ahí empezaran a crecer, porque cuando viven volteando de aquí para allá y de allá para acá no pueden crecer. Pueden conocer, pero es muy difícil progresar. Y estas familias, ¿de qué vivían? De la caza y de la agricultura. Bueno, aquí en Zarzal, ¿de qué vivimos? De la agricultura también, de la caña, de azúcar, de la industria, de la empresa colombina, Río Paila, el comercio, la educación. Se ha diversificado más la economía, pero todas las familias necesitaban una fuente de ingresos para poder subsistir. Y en el plan de Dios para cada familia no solamente estaban que hubieran hijos, sino también que hubieran ingresos y que hubiera una economía familiar de bendición. Y entonces la bendición en ese entonces se la daba el papá al hijo mayor, era la costumbre social. Y el hijo mayor, yo que soy hijo mayor hubiera querido vivir en esa época. ¿Saben por qué? Porque a la hora de repartir la herencia, al hijo mayor le tocaba la mitad de todo. Allí mi hermanita ya me miró feo. Y al resto de los hermanos repartas en lo que quede entre ellos, ¿ya? Y el hijo mayor tenía la herencia del liderazgo de la familia, la herencia económica y la herencia cultural y religiosa de la familia, ¿cierto? Esa era la costumbre que hay en esa tierra. Algunos por ahí que no son hijos mayores estaban felices de que hayan cambiado las reglas de juego y las leyes, pero así era la costumbre de esa época. Y entonces el hijo mayor no era Jacob, ¿era quién? Isaac. Pero como cosa extraña, Dios siempre termina favoreciendo al que más rechazan, ¿cierto? No tanto porque Dios menosprecia al hijo mayor, sino que Dios reivindica al que los demás rechazan. Dios reivindica al que es vulnerable. Y entonces tanto Abraham, la bendición se la llevó al hijo menor, Isaac. Isaac también le pasó la bendición al hijo menor, que era ¿quién? Jacob. Y cuando Jacob está orando por los nietos, los hijos de José, también pone las manos sobre el hijo menor de José, y José se enoja porque no es que a ver, padre, usted tiene que bendecir es al mayor.
Pero Dios no nos bendice de acuerdo a las reglas de este mundo. Dios nos bendice de acuerdo a sus principios. Amén. O sea, la lógica de Dios no es como la lógica del mundo. Dios a veces rompe las costumbres humanas para bendecirlo a usted. Y hace cosas inesperadas, porque Dios no se basa en las costumbres familiares solamente. Así que era muy interesante eso. Y entonces esta bendición había iniciado con una familia que Dios llamó, que fue la familia de Abraham. Y Dios a Abraham lo llama y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela a un lugar donde yo lo voy a bendecir y lo voy a prosperar. Y él salió desde Mesopotamia, lo que hoy es más o menos Irak, y se asentó en Canaán, lo que hoy es Israel, y toda la tierra de Palestina. Entonces Dios bendecía familias. Y hoy vemos entonces que Dios trabaja es con familias. Dios trabaja con esposos. Dios nunca trabaja con alguien aislado. Esa persona, para Dios bendecirla, tiene que estar conectado a las únicas dos instituciones que Dios fundó. Porque hoy en día hay muchas instituciones que el ser humano tenía que fundarlas: la empresa, la escuela, la alcaldía. Pero las únicas dos instituciones que Dios fundó, ¿cuáles fueron? La familia y la iglesia. Por lo tanto, la bendición de Dios funciona a través de su familia, que es su primera iglesia, y también funciona a través de la iglesia como la familia de Dios. Así que dígale que está a su lado: Dios lo va a bendecir a usted en su familia biológica y su familia de la fe. Dios lo va a bendecir a usted. La bendición de Dios viene a través de su familia biológica y a través de su familia de la fe, y así se va a prolongar. Entonces, hoy quiero que veamos en esta familia cómo la herencia de la bendición supera la herencia del pecado, porque las familias también no solamente transmiten valores y buenas costumbres, las familias también transmiten vicios, las familias también transmiten malas costumbres, malas palabras, malas prácticas. Y el que viene a Cristo, dice la Biblia que cuando viene a Cristo, esa maldición generacional tiene que cancelarse en su vida. Amén. Y usted le va a heredar a la siguiente generación no lo malo de su familia, sino lo bueno, más la bendición de Dios. Porque en su familia yo estoy seguro que también hay una buena herencia. En su familia también hay sabiduría, en sus abuelos, en sus padres. Hay enseñanzas, hay cosas que ellos te pueden aconsejar. Así que entonces, cuando venimos a Dios, la herencia de la bendición supera la herencia del pecado. Eso es lo que quiero que miremos en este pasaje rápidamente, y lo vamos a hacer así. ¿Ustedes han escuchado esa frase? Lo bueno, lo malo y lo feo. ¿Sí? Lo bueno, lo malo y lo feo. Pues la vamos a hacer al revés. Vamos a empezar con lo feo, lo malo y lo bueno en la familia de Isaac, con su esposa Rebeca y con sus hijos gemelos, Esaú, el mayor, y Jacob, el menor. Jacob es el que después, en un encuentro cara a cara con Dios, Dios le cambia el nombre. ¿Cómo le pone Dios a Jacob? Israel. ¿Ustedes saben qué significaba la palabra Jacob? El suplantador, porque cuando esos dos estaban naciendo, dice la Biblia que Jacob salió agarrándole un tobillo a Esaú, como queriendo competir por salir primero, ¿cierto? En el nacimiento. Y como en ese entonces los papás les ponían los nombres a los hijos de acuerdo a lo primero que pasara cuando naciera. Por ejemplo, si naciendo el hijo cantaba un pajarito, le ponían al hijo Turpial. O si nacía cerca de un río, le ponían el nombre del río. O si nacían agarrados, entonces le ponían el suplantador. ¿Sí? Eso es lo que significa la palabra Jacob. Y así era. Y en parte eso terminaba definiendo su vida. ¿Ya? Gracias a Dios hoy no ponemos esos nombres tan tremendos, porque algunos el nombre fue motivo de mucho susto en el colegio, ¿cierto? Pero aún se ven unos casos raros. Aún se ven unos casos raros, Dios mío. Asesores, los papás aquí antes de ponerle nombre a un hijo, ¿ya? Asesores en primero bien y miren nombres muy bonitos y que signifiquen cosas muy bonitas. Entonces, pero ese Jacob, en ese encuentro que tuvo con Dios, Dios le cambió el nombre y ¿cómo le puso? Israel. Y Jacob significaba el engañador, pero Israel significa padre de multitudes, padre que va a heredar un legado.
alguien que va a tener un proyecto de vida sano, alguien restaurado. Y yo creo que usted y yo necesitamos un encuentro cara a cara con Dios y que Él nos cambie el nombre. Amén. Porque la Biblia dice que para cada uno de nosotros hay un nombre nuevo en el cielo. ¿Sí sabían eso? Cuando alguien le entrega su vida a Cristo, no solamente escriben su nombre en el libro de la vida, sino que Dios le asigna un nuevo nombre y usted lo va a conocer el día que se encuentre cara a cara con Cristo. Cuando partamos de esta tierra o Cristo venga por nosotros. Yo no me quiero perder eso. Pero desde ya podemos ir descubriendo cosas de la bendición de Dios. Pero primero vamos a mirar lo feo que pasó en esta familia, porque pasaron cosas feas. Lo primero es, leamos Génesis 27, 5 al 10, dice: como Rebeca había estado escuchando mientras Isaac hablaba a su hijo, o sea, como Rebeca había estado por detrás de la puerta escuchando una conversación privada que no tenía por qué escuchar, en cuanto éste se fue al campo a cazar un animal para su padre, ella dijo a su hijo Jacob: según acabo de escuchar, tu padre le ha pedido a tu hermano Esaú que case un animal y se lo traiga para hacerle un guiso como a él le gusta. Y también le ha prometido que antes de morir lo va a bendecir, poniendo al Señor como testigo. Ahora bien, hijo mío, escúchame bien y haz lo que te mando. Ve al rebaño y tráeme de allí 2 de los mejores cabritos para que yo los prepare a tu padre un guiso como a él le gusta. Y tú se lo llevarás para que se lo coma y así él te dará su bendición antes de morirse. ¿Se imagina el tremendo engaño que están armando aquí? Y como el otro hijo era velludo y Isaac era lampiño, porque en toda familia hay un peludo y otro calvo, ¿cierto? En toda familia siempre hay alguien que le sobra pelo y otro que le falta pelo, eso en todas las familias. Pues para ir a engañar al pobre viejito que ya estaba quedándose ciego, tuvieron que ponerle como de la piel del animal, tuvieron que ponerle en las manos a Jacob para engañar y quedarse con la bendición. ¿Qué cosa? Y esta es la familia del Señor. Esta es una familia cristiana que va cada 8 días a la alianza en Zarzal y adora a Dios y canta: santo es el que vive, ¿cierto? Sí, esa es una familia. Porque en todas las familias pasan cosas tremendas que no nos interesa a los demás, porque eso es de la privacidad de cada familia y a usted tampoco le interesa irse a meter allá. Pero mire, lo primero feo que vemos en esta familia es que la mamá y el hijo menor arman un plan criminal para quedarse con la herencia, ¿cierto? Lo segundo malo es que se aprovechan del más débil de la familia. En ese momento, ¿quién era el más débil? Pues el padre, que ya estaba avanzado en edad, ya había perdido la visión y ya no tenía muchas fuerzas, y se aprovecharon de él. Y en la familia al que más hay que cuidar es al que está más vulnerable. A ver, por un momento piense en este momento, en su familia, ¿quién es el más vulnerable en este momento que hay que cuidar más? Piense. Si están en pareja, ¿quién de los dos en este momento está vulnerable y hay que cuidarlo más? ¿Cierto? Hay que pensar en eso. Es el que hay que proteger, es el que hay que cuidar y no aprovecharse de él. Ese es el que hay que cuidar. Y entonces se aprovecharon del más débil. Con mi esposa nos estamos viendo una serie. Yo le digo una serie, pero eso en realidad es una novela. Mire que digo serie para que no me regañen. Y esa serie se llama La Ley del Corazón. Y no sé si algunos se la han visto. Y nos encanta a Ana Caro y a mí ver cosas en pareja y hablar y reírnos y recochar, pero nos encanta porque tiene romance y tiene abogados y casos policíacos y novela negra. Eso tiene de todos los elementos que a nosotros nos gusta ver juntos. Y entonces cada rato lo que hicieron allí fue que en esta serie, novela, hicieron un estudio de todos los casos de pleitos de familia que hay en el país. Y con esos casos hicieron cada capítulo. Y eso ocurren unas cosas impresionantes. Entre ellas, un papá en vida le firmó toda la herencia a sus hijos, les hizo el testamento a sus hijos como para asegurarse de que no se muriera sin dejar el testamento. Y adivinen qué hicieron estos piscos tremendos. Pues cogieron al papá y lo desheredaron y le quitaron el apartamento donde vivía. Y el papá, por no dejarse sacar
se suicidó. Ahí ya los spoileé de ese capítulo. Pero esos son casos reales. Hay hijos que están haciendo fuerza que se muera rápido el papá. Tremendo. Y que ya están calculando la herencia. En las mejores familias pasa. En las mejores familias pasa. Ahí está mi hermanita que trabaja con el bienestar familiar, Jessica también que trabaja con el bienestar familiar. Esas mujeres todos los días les toca ver unos casos tremendos allá, impresionantes, que la mayoría de veces pensamos que no pasan, y sí, pasan, de abuso, de niños, de mujeres, de hombres también abusados, hombres que le pegan a la mujer, pero eso no se sabe porque los hombres no denuncian. ¿Usted cree que yo voy a ir allá a denunciar que mi mujer me pega? ¡Ni loco! ¿Cómo así? ¿Ya? Entonces, más victimizados están. Más victimizados están. Así que eso era lo feo. Y hubo consecuencias. ¿Sabe cuáles fueron las consecuencias de que Jacob engañara a su padre? Hubo consecuencias. Porque si nosotros no corregimos a tiempo, hay consecuencias lógicas que van a pasar. Lo amenazó de muerte su hermano. Y dijo, cuando mi papá muera, yo lo mato. Estaba contando los días para que el papá se muriera para ir a cobrar su venganza. Entonces Jacob le tocó salir huyendo de su casa. Qué pesar, no era el tiempo de irse. Hay un tiempo para que los hijos se vayan. Porque yo quiero decirle una cosa, usted como padre, su tarea es educar hijos para que se vayan, ¿o no? Pero para que se vayan bien. Pero no los eduque para que se queden todo el tiempo con usted en la casa. No, la Biblia dice que hay que educarlos bien para que se vayan, pero que se vayan bien. O que pongan la tienda aquí al lado cierto, que construyan su casa aquí al lado de la suya, pero que se vayan de su casa. Tienen que irse porque tienen que independizarse. Esa es la tarea de los padres, crear hijos independientes que se valgan por sí mismos, seguros de sí mismos. Esa es la tarea, con la bendición de Dios. Pero Jacob también fue engañado, y adivine quién lo terminó engañando, el suegro. Por ahí conoció un suegro y lo puso de empleado, le cambió el salario como 7 veces. Y dígale al que está a su lado, uno recoge lo que siembra. Pero eso se puede evitar. Esta historia está aquí para que nosotros evitemos esos problemas. Ahora, eso fue lo feo. Ahora vamos a mermarle el tono, ahora vamos a lo malo, ¿cierto? Porque en esta familia, usted dirá, no, pues ya con eso, no, pero hay más problemitas. La idea es que usted encuentre un problemita de esto en su familia, porque yo aquí de toda esta lista alguna cosa deberé tener, porque yo tampoco me he resucitado, o sea, yo soy un humano, fallo. Y entonces lo malo de esta familia es que esta familia no sabía afrontar los problemas, no sabía resolver las crisis. Cuando había una situación de conflicto, actuaban torpemente o erráticamente. ¿Cómo lo sabemos? Mira, versículo 11 al 12. Versículo 11 al 12. Dice, ¿qué dice el versículo 11 al 12 de Génesis 27, donde estamos leyendo? Pero Jacob le dijo a su madre, hay un problema. ¿Y cuál es el problema? Que mi hermano Esaú es velludo y que yo soy. Ese no era el problema. O sea, ese era el problema para hacer la jugadita, pero ese no era. El problema era que tenían que hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Ya? Entonces, primer problema que ellos tienen, valga la redundancia, que identifican mal el problema. Y cuando usted le diagnostica fiebre a alguien que tiene dengue y le manda acetaminofén, hay un problema, ¿cierto? O sea, si usted identifica mal el problema, la solución que va a aplicar también es equivocada, no va a servir. Entonces ellos no se centraban en lo que era realmente la raíz y la causa del problema, sino que se iban por las ramas, por los síntomas. Eso es lo primero. Otra cosita, otro detallito que le pasaba a esta familia cristiana del Señor, una familia creyente que adoraba a Dios. Mire lo que le pasaba. Corrían riesgos equivocados. Versículo 18. Dice Rebeca, porque Jacob le dice, madre, pero si hacemos eso, caemos bajo maldición. ¿Y qué dice Rebeca? El versículo 13. Dice, hijo mío, no importa que esa maldición caiga sobre mí. Le contestó su madre, tan solo haz lo que te pido y ve a buscar esos cabritos. O sea, terminó sacrificándose injustamente por el otro porque se metieron en esto. Entonces, corrían riesgos equivocados, corrían riesgos que no habían que correr, otro problema, ¿cierto? Corrían riesgos equivocados.
Y para eso que cuando uno identifica mal la causa, de ahí en adelante todo se va volviendo malo, 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 malo y malo, y eso es como una bola de nieve. Otra cosa, versículo 20, lo malo que hacían lo espiritualizaban, lo hacían pasar como que no, que eso era de Dios. Mire, Isaac cuando llega a Jacob, recuerden que antes del papá bendecir al hijo tenía que traerle una comida bien rica. Oiga, si aquí hay hijos y quieren la bendición de los padres, no vayan a ir con las manos vacías. Eso es un principio en la Biblia. Honrar a los padres, si usted quiere la bendición de los padres, invítelos a comer. Amén. O lléveles un regalo. Pero hay que honrar a los padres. Y honrar a los padres no es solamente decirle te quiero mucho, sino que hay que meterse la mano al bolsillo. Eso es honrar en la Biblia. Pero resulta que Esaú fue a cazar el animalito. En cambio Jacob lo cogió ahí ahí mismo del hato de bueyes, lo trajo y lo prepararon a la carrera. Y mire lo que dice: ¿Cómo encontraste tan pronto eso? ¿Y qué dice Jacob? Mire, este era un hombre de Dios. El Señor me ayudó. Eso se llama espiritualizar malas conductas. Hacer algo malo pero decir no, eso fue Dios o fue el diablo, ¿cierto? Pero alguna cosa tenemos que espiritualizarla y no asumir la responsabilidad. No asumir la responsabilidad, espiritualizar las acciones. Otro problemita que tenían, versículo 36. Y dice: con toda razón le pusieron Jacob. Respondió Esaú: ¿ya van cuántas veces que me engaña? 2 veces. La primera fue con un plato de lentejas. Me quita mis derechos de primogenitura y ahora se lleva mi bendición. No te queda ninguna. O sea, otro problemita que tenían era que cargaban con problemas no resueltos. Seguían avanzando y habían cosas que habían que resolverse, ¿cierto? Y cuando uno anda con problemas no resueltos, evitándolos, tarde que temprano lo van a alcanzar. Por eso es mejor sentarnos, mirarnos a los ojos y pedir la ayuda de Dios y empezar a resolver los problemas y no aplazarlos. Porque mira, aquí ya volvió a aparecer algo que hace tiempo había pasado. Volvió a aparecer. Necesitamos que Dios nos ayude a enfrentar esas cosas. Otro problema, versículo 43. En vez de asumir, huían. Versículo 43 dice: por eso, hijo mío, obedéceme y ¿qué? Y prepárate y huye enseguida a Harán, a la casa de mi hermano Labán. La solución no era huir. La solución era hablar con Esaú y pedirle perdón, ¿cierto? La solución era sentarnos a la mesa, todos. Pero prefirió huir. Y la última cosita que quiero mirar acá, otro problema que tenía esta familia, versículo 45 dice: cuando ya se haya tranquilizado y olvide lo que has hecho, yo enviaré a buscarte. ¿Por qué voy a perder a mis 2 hijos en un solo día? O sea, esos 2 muchachos iban a matar. La mamá tiene que mandar a uno para que se vaya, empacarle la ropa de noche a escondidas y mandarlo para donde un tío que vivía lejos. ¿Y sabe qué dice la mamá? Cuando se le pase. O sea, el otro problema que tengo aquí es creer que el tiempo cura las heridas. Y el tiempo no cura las heridas. A ver, ¿con cuál se identificó? ¿Con cuál se identificó? Vuelvo y repito: identificar mal el problema, correr el riesgo equivocado, espiritualizar las acciones, cargar con problemas no resueltos, huir antes que actuar y creer que el tiempo cura las heridas. ¿Habrán cosas de esas en nuestras familias? Yo creo que sí, hay más de una. Y yo creo que necesitamos que Dios nos ayude. Pero a mí me encanta porque la Biblia no solamente nos da el problema, sino que también nos da la solución. Y ahora ya vimos lo feo y lo malo, ahora miremos lo bueno, para que Dios nos bendiga en esta noche también. Y sabe que a pesar de todo eso malo que pasaba en esa familia patriarcal que Dios llamó para iniciar el pueblo de Dios, oigan, de esa familia nació Jesús. De esa familia años más tarde nace Moisés, que es el gran libertador. Y también nace David. Y por último de esa familia nace ¿quién? Jesús. Así que
Dios usa ese tipo de familias. Hay esperanza para su familia y para la mía. Amén. Y entonces, a pesar de todo lo malo, algo bueno tenía esta familia que les ayudó a enfrentar todo lo malo. Y lo bueno que ellos tienen es que ellos siempre, a pesar de todos esos defectos y esas problemáticas, siempre mantienen la fe. Siempre se mantienen amando al Dios que se había revelado a ellos. Como para ese entonces de la Biblia no existía sino este pedacito, mire. Para ese entonces de la Biblia no habían sino las primeras 12 páginas, los primeros 12 capítulos. Pero ellos ya conocían a Dios. Conocían a Dios como un solo Dios monoteísta, en medio de todos los ídolos. Era un Dios ético, un Dios santo que esperaba que la gente se pareciera a Él. Y era un Dios que se revelaba de manera personal. Son 3 características de Dios que ya hay aquí. Un Dios único, un Dios santo y un Dios personal. Ese es el mismo Dios de Jesús. Ese es el mismo Dios que nosotros adoramos hoy. Y ellos adoraban a ese Dios y mantuvieron la fe a pesar de sus problemas. Otra cosa buena que ellos hacen: confían en las promesas de Dios. Mire que hoy arrancamos leyendo la promesa que Dios le hizo a Jacob al inicio. ¿Cómo fue que Dios le dice a Jacob? Yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas que yo estoy contigo. Esa es la promesa que tenía el padre. ¿Y cuál era la promesa que tenía la madre? En Génesis 25:23, Dios le había prometido a Rebeca: 2 naciones hay en tu seno, y el mayor servirá al menor. Entonces, número 1, esa familia que tenía mantuvo la fe. A pesar de todos los problemas, nunca se apartó de Dios. Segundo, confiaron en las promesas de Dios. A pesar de todo lo malo que les salía, a pesar de todas las problemáticas, siempre creyeron en la palabra de Dios. ¿Está claro? Y lo otro bueno que ellos hicieron es que, mira, es cierto que Jacob se robó la bendición, pero también es cierto que Esaú la menospreció. Esaú tenía la bendición y la cambió por un plato de lentejas. Por eso es que algunos por ahí les dicen lentejos. No es porque sean lentos, no. Es porque venden sus principios por cualquier cosa. Eso es lo que significa ser. Es porque tienen un precio. Y usted no tiene precio, usted tiene valor, que es muy diferente. Le digo, ¿cuánto vale usted? ¿Usted sabe cuánto vale usted? Gota a gota la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Si alguien es capaz de pagar eso mismo, pues lo consideraría, ¿cierto? Pero usted no tiene precio, usted tiene valor. Y entonces Jacob anheló la bendición. Eso es otra cosa buena. Anheló la bendición de Dios cuando otros la menospreciaron. Y otra cosa que me parece muy bonita, que vamos a ir leyendo, y es: practicaban palabras de afirmación con los hijos. Mire, leamos la bendición que Dios le da, que Isaac le da a Jacob. Mire, Isaac llama a Jacob: venga para acá, Jacob. Le pone la manito en la cabeza, lo abraza. Es a su hijo. Y yo quiero leer esto a los padres. Los padres tienen que practicar esto con sus hijos pequeños. Tome a su hijo, tómelo cerca y abrácelo y ore por él. Pero es que la oración no solamente es orar, la oración es decir palabras bonitas en nombre de Dios al otro. Mira las palabras tan lindas que le dice Jacob a Isaac, Isaac a Jacob: el olor de mi hijo. Los padres saben a qué huelen los hijos, ¿cierto? Porque los tienen muy cerca. Y cada hijo huele diferente para las mamás. ¿En serio? El olor de mi hijo es como el de un campo bendecido por el Señor. Y el hijo está escuchando esto: que Dios te conceda el rocío del cielo, que de la tierra, que de la riqueza de la tierra te dé grano y vino nuevo en abundancia, que te sirvan los pueblos, que se postren ante ti las naciones, que seas Señor de tus hermanos,
que se postren ante ti los hijos de tu madre. Maldito el que te maldiga y bendito el que te bendiga. ¿Ustedes sabían que estas palabras se han cumplido al pie de la letra hasta hoy? Hasta hoy, porque de ese hijo va a salir una nación. Allá está, como evidencia de que estas palabras son ciertas. Allá está en Oriente Medio esa nación. Qué bonito cuando los padres oran por los hijos y les dan la bendición, pero audiblemente, o sea que los hijos escuchan esas palabras del papá deseando la bendición de Dios para sus hijos. Y a pesar de todas esas problemáticas, mire, Esaú que perdió la bendición, pero también para él hubo. Se los dejo de tarea más adelantico en Génesis 27, también para Esaú hay una bendición, a pesar de que menospreció la bendición y a pesar de que la cambió por un plato de lentejas, también hubo gracia para él. Y entonces lo más valioso de esta historia y de esta familia es que Dios continúa con sus planes a pesar de nosotros. Amén. Dios va a bendecir su familia a pesar de usted. Amén. Porque si fuera por mí, mi familia ya hubiera acabado, ¿cierto? Si fuera por mí, es posible que la familia no estuviera como está hoy. Pero Dios va a bendecir a su familia a pesar de usted, pero hay que mantener la fe, hay que mantener la confianza en la palabra de Dios. Me gustan estas palabras de Samuel Pagán, traductor de la Biblia. Y él cuando está comentando este pasaje dice: Dios es capaz de llevar a efecto su voluntad, inclusive superando los pecados personales y las artimañas humanas. A pesar de todo, Dios está usando esta familia para traer su plan redentor a Israel y para crear unos ancestros para Jesús. Y luego nosotros por la fe. Por lo tanto, Dios por amor a sí mismo y por nuestra fe nos va a ayudar a caminar en esta tierra a pesar de nuestros problemas. Amén. Pero hay que ir encontrando solución, porque aquí para eso se nos escribió esta historia. Eso es lo que se llama la sabiduría, aprender de los errores de otros, ¿cierto? Y no tener que aprenderlos por mí mismo. Experiencia es aprender de mis propios errores. Pero sabiduría es ¿qué? La sabiduría es mejor que la experiencia, porque la sabiduría es aprender de los errores de otros y recibir consejo. Que Dios nos haga sabios en esta noche, amén. Cada día más. Que Dios nos ayude a caminar. Estemos en pie y oremos. Oremos, pero yo quiero que usted repita conmigo el Salmo 103, 8, 13, para usted y para su familia. Salmo 103, versículo 8 al 13. Vamos a leerlo todos con fuerza. Vamos a leerlo todos con fuerza porque esto es lo que nos sostiene. A la 1, ¿están listos? A las 2 y a las 3. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para la ira y grande en amor. No sostiene para siempre su querella, ni guarda rencor eternamente. Ni nos paga según nuestras iniquidades. Tan grande es su amor por los que le temen, como alto es el cielo de la tierra. 2 más. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos el oriente está del occidente. Tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Dele un aplauso al Señor por eso. Vamos a cantar esta canción con fe y salimos de este lugar bendecidos. En esta canción dígale que yo quiero conocer a Jesús a pesar de mis pecados, a pesar de mi maldad. Señor, háblame. Deja que el Espíritu Santo te ministre a través de estas palabras cantadas y a través de su palabra. Algo va a pasar contigo hoy que va a cambiar tu vida. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad puso el jardín En mí, Señor. en mí. Y si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, Yo fallaría. porque su amor no
se compra, ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe, porque su amor no se compra, ni se merece. Su amor es un regalo, De gracia. gracia se recibe. Recibe la gracia en esta hora. Quiero conocer a Jesús. Canta estas palabras con fe. Yo quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer, sí, Señor. Quiero conocer a Jesús. Te necesito hoy, Señor, en mi vida, en mi familia. Yo me saco del jardín, Me humillo, Señor. su humildad puso el jardín en mí. Y si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, Yo fallaría. yo fallaría. Porque su amor no se compra, ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Porque su amor no se compra, ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. 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 El Señor hoy nos ha hablado claramente. Usted tiene que salir de este lugar a su casa y a cuidar al más vulnerable de su familia. Usted tiene que salir de este lugar a hablar palabras bonitas, palabras de bendición a su familia. Ore por su familia en este momento. Antes de irse, dígale: Señor, aquí está mi familia, la presento delante de ti. Tú conoces todas las problemáticas que hay internas, que mucha gente no conoce, que nos genera aflicción, nos genera quebrantamiento, tristeza. Pero no voy a renunciar a la fe, no voy a renunciar a tus promesas. Bendigo mi familia para Cristo en esta hora. Yo bendigo mi familia, la cubro con la sangre de Cristo. Yo oro para que mi familia sea protegida de cualquier artimaña del enemigo que quiere destruirla, que quiere ponernos a pelear, que quiere ponernos a sentirnos mal. En el nombre de Jesús, hoy tus hijos, Señor, reclaman la bendición. Tú has llamado a este grupo de tus hijos para que cancelen la maldición en su familia y hereden solo la bendición. Tú has llamado a este grupo de tus hijos para que traigan bendiciones grandes a las familias aquí representadas y a Zarzal. Nos ponemos en tus manos en esta hora. Señor, salimos de este lugar con la tarea de reconciliarnos como pareja. Así como Jacob y Rebeca mantuvieron ese conflicto hizo pelear a los hijos también. Señor, que las parejas que hay aquí puedan encontrar reconciliación en la fe, en el amor de Dios. Hoy salimos los hijos de aquí con la tarea de honrar a nuestros padres y honrarlos de verdad. Invertir en ellos porque ellos lo dieron todo por nosotros. Invitarlos a comer, compartir la cena. Desde ya, imagínese en este momento usted cenando con sus padres, con sus familiares, con su esposa, con su pareja, con sus hijos en armonía, riéndose, alegres,
recordando lo malo como anécdotas, pero sin dolor. Señor, yo necesito tu bendición en esta hora. Yo necesito que tú obres en la raíz de nuestros problemas para no seguir cargando con estos pesos grandes. Pero hoy en el nombre de Cristo Jesús hay libertad por el poder de Cristo Jesús. Hay libertad en nuestras vidas y así lo creemos en esta hora. Y nos apropiamos de tu bendición y salimos de este lugar, Señor, con la bendición tuya en nuestras vidas para irla a compartir y a impartir a nuestras familias. En el poderoso nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.